Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos desde las instalaciones de City TV. Hoy estamos con Valentina Castro. Y con Laura Chaparro. Y yo soy Daniela Silva. En unos instantes estaríamos entrevistando a Jonathan Nieto. Buenas tardes, el día de hoy estaremos con Jonathan Nieto. Él es presentador de las noticias de City TV. Lo que queremos contarte hoy es una problemática. Bueno, nosotros nos tocó escoger una comunidad, la comunidad de los periodistas. Nosotros pusimos como problemática la limitación de información que ustedes tienen al momento de investigar sobre una noticia y también sobre la censura y la autocensura sobre sus noticias, sobre las noticias que ustedes reciben. Y ustedes digan. Entonces, primero queremos saber cómo sobre ti, cómo te desarrollaste en esto, qué estudiaste para llegar a donde estás. Bueno, yo soy el nieto de la nona en una casa de mujeres. Soy criado por mujeres, un matriarcado. Y tengo una influencia en el periodismo por parte de mi abuelo, o sea, de mi nono materno, que escribía una columna de opinión en un diario que se llamaba El Diario de la Frontera, en Cúcuta. Soy de Cúcuta. Soy de una casa antigua, centenaria. Me crié en un patio hermoso en el que me transporto en mis mejores recuerdos. Y allí, digamos que tengo mi esencia, una esencia que procuro transmitir todas las noches en las noticias, ¿no? Tomándome un café y hablando como si estuviera en la sala de mi casa o en el patio de la casa de la nona. Además, por eso la parafraseo. Buscando qué quería hacer en mi vida, yo soy hijo único, nieto único, sobrino único y yo contaba historias. Me encantaba hablar solo, sigo haciéndolo de vez en cuando. Hablo con el amigo imaginario y me contaba mis propias historias, las fabricaba, las escribía y jugaba con eso. Me encantaba el cine y en ese mundo de historias aparecieron varias personas, entre otros Ernesto Macauslan, un gran cronista que hace algunos años murió, lamentablemente joven, de una penosa enfermedad. Y lo que hacía en televisión en alguna época me parecía extraordinario y dije, yo quiero hacer eso. Básicamente por eso tomé la decisión de estudiar periodismo. Mi mamá hacía una maestría en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, me trajo un pensum y en el pensum había cosas que me llamaban la atención, como la fotografía, como el cine, como la crónica. Y decidí inscribirme felizmente a la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ahí inició todo. En el segundo semestre yo ya estaba en un noticiero, en un magazine informativo. Me eligieron por un casting abierto que hizo el canal regional de allá y desde allá no he dejado de estar al aire todos estos años. Qué bonita historia, pues contarnos un poco de cómo nació, como todo este amor, de que naciste en una familia de mujeres. Es algo muy, muy bonito, la verdad. Si no te molesta, pues iniciamos con las preguntas. No me molesta. Listo. Una de las preguntas que tenemos es, ¿qué impacto tiene el estrés en la salud mental en los periodistas de Bogotá? Yo creo que una persona que tenga esa condición de estresarse con regularidad no debería estudiar o estar en el periodismo. Estudiar sí, ¿no? Porque puedes estar en la organización, pero el periodismo es un mundo muy estresante, es un mundo muy agobiante en algún momento. Podemos estar aquí cómodos, relajados y tranquilos, pero en cualquier momento el mundo se pone patas arriba con alguna noticia, con alguna información, con algún reportaje, con algo que hacer, o por ejemplo cuando vas al aire. Estamos hablando de estar en vivo con más de 2,5 millones de personas enfrente y con una parafernaria que a cualquiera puede agobiar, ¿no? Entonces yo creo que el que tenga esa condición psicológica pues debería pensarlo 2 veces si se mete en esto. Es como el médico de urgencias, ¿no? Si sufre de una condición de estrés, si psicológicamente se agita, se angustia con cosas pequeñas de la vida, pues
ese personaje no puede ver sangre y no puede ver una cantidad de heridos que pasan y entran y suben y bajan en una urgencia, ¿no? Tal cual, pienso eso. Yo te voy a leer la siguiente pregunta, y es, ¿en qué localidades de Bogotá los periodistas se enfrentan mayores riesgos de violencia o de censura? En todas, yo creo que en todas, porque la ciudad ha globalizado lamentablemente la violencia. Claro, hay unas localidades donde hay más violencia porque hay unos factores que han incidido en la violencia de esas localidades. No las voy a mencionar ahora porque no quiero estigmatizarlas, pero sí hay bandas criminales que están arraigadas en algunas localidades de la ciudad. Entonces allí evidentemente hay una trazabilidad de factores concomitantes con esa banda criminal que aumentan la violencia. Pero el periodista está en riesgo, y yo creo que cualquier ciudadano en toda la ciudad, porque según los indicadores, ya no hay ninguna. Había una que era Sumapaz, donde no había indicadores de violencia, pero pues hay unos factores como la llegada nuevamente de algunos grupos de autodefensa y algunos grupos de guerrilla que están tomando nuevamente posición en esa zona. Entonces ya no podemos hablar de ninguna localidad. En todas las localidades estamos supeditados a eso. La siguiente pregunta es, discúlpame que la voy a leer, pero necesito decirla correctamente, es ¿qué diferencias existen entre los periodistas jóvenes y los experimentados en la forma en la que enfrentan la censura y la autocensura en Bogotá Distrito Capital? Yo creo que depende mucho de la madurez del personaje, no de la edad. Porque hay gente que madura joven. Yo veo gente que es vieja joven y tiene una forma de ver la vida con una madurez que me sorprende a mí mismo. Entonces yo creo que no tiene nada que ver con la edad, sino con la madurez de cada persona. Con qué madurez afrontas lo que sucede alrededor, que está acorde con tu profesión y es el pan de cada día, el devenir diario de tu carrera. La siguiente pregunta, pues tú no la contestaste dándonos un breve indicio y también se contesta automáticamente y es en el medio en el cual trabajabas. Pero yo quisiera saber en qué sección en específico tú trabajas. Yo trabajo en City Noticias, el sistema informativo de City TV. Soy un editor general que presenta noticias, soy ancla del noticiero de las 8 y hago parte de la casa editorial del Tiempo. Acá te hago dos preguntitas. ¿Cuánto llevas trabajando en City Noticias? Como presentador llevo 10 años. 10 años, ok. La otra pregunta es, ¿consideras que la desinformación es un problema creciente en el periodismo bogotano? Yo creo que es un problema de los medios, es un problema de la diáspora de medios que tenemos, porque hay muchos portales y grupos identitarios que se consideran medios de comunicación y no lo son. No lo son porque tienen arraigo en alguna filiación política, religiosa, económica, y si tienes un arraigo, pues evidentemente a la hora de dilucidar un tema vas a tener una filiación. Ahora, la verdad es una cosa muy subjetiva, es relativa. Y hay factores internos de cada ser humano que hacen que tú veas las cosas desde una perspectiva, muchas veces subjetiva. Por eso la verdad tiene mucho de subjetivo, ¿no? Porque lo que es bueno para mí seguramente no es bueno para ti. Entonces la forma de contarlo, solo con un gesto, tú puedes deslegitimar un tema al aire. Entonces tiene mucho de subjetivo y tiene mucho de los valores y principios de cada quien. Por eso yo considero que el único factor que debe tener el ser humano, el único factor clave que debe tener el periodista es ser buen ser humano. Porque el buen ser humano dice la verdad, el buen ser humano no se deja comprar y el buen ser humano quiere ayudar a los demás. Lo demás se construye como periodista. Ese no se construye, ese viene en la cajita. Y si no tienes eso, pues no tienes nada, ese es el punto de partida. Si eres una persona acostumbrada a mentir, si eres una persona que se deja comprar con facilidad de cada cosa, pues cuando llegues al medio vas a querer hacer lo mismo y allí se daña todo.
Ahora, eso por los periodistas, pero los medios que vemos hoy en día, fíjate tú, ahora mucha gente, antes todo el mundo creía lo que decían algunos portales, algunos sitios en internet, hoy en día lo dicen y usted se queda, ¿será que esto sí es verdad? Y entonces se van al medio de comunicación para contrastar, a ver si lo que están diciendo tiene algo de realidad. Bueno, ahora hay unas aplicaciones que te dicen si lo que se está diciendo es verdad o no. Y te garantizo que tú usas esa aplicación, hay varias de esas por allí rodando, en algunos portales y te va a decir que todo lo que está diciendo es mentira, es un cuento, se lo inventaron, hasta la fotografía donde sacan al, digamos por decir algo, al político esposado es mentira. En fin, por eso son tan necesarios los medios de comunicación. Y yo no estoy en contra de los medios alternativos, no. Yo estoy en contra del periodismo partidista, ese que toma una posición, porque no es periodismo, ese está haciendo un editorial, que es válido, es su punto de vista, pero es su opinión, no es periodismo. ¿Te sientes cómodo al abordar temas sensibles, asimismo considerando que tu trabajo como periodista tiene un impacto significativo en la sociedad? No, no me siento cómodo, por supuesto, me indigna, me da rabia, me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar, me dan ganas me da decepción, desilusión, sufro todas las emociones, pero no puedo demostrarlas. Quizás un par de veces al aire me he quebrado, por ejemplo cuando mataron a Juliana Zamboní, a la niña indígena que violaron, asesinaron, salvaje. Ese día mi hija tenía la misma edad y pues yo quería como ir hasta la clínica y agarrar al personaje del cuello. Pero bueno, uno como periodista tiene que tratar de pararse en un punto neutro, pero eso no indica que no seas humano. Te duelen las cosas, me duele mucho lo que pasa en el país, me duele mucho lo que pasa en la ciudad porque además amo esta ciudad y me da piedra muchas cosas que pasan, como cualquier ciudadano. Pero bueno, mi deber es informar y tratar de hacerlo sin que se me note al aire. Listo. La siguiente es: ¿qué impacto tiene la concentración mediática en la diversidad de la información en Bogotá? Yo no sé, yo creo que ya no hay concentración mediática, que todo el mundo tiene derecho a la información. Y hay muchos portales y mucha gente que habla de noticias. Tú dices Bogotá y ahí te sale una tira larguísima de medios que hablan de cosas de Bogotá. Entonces, que aquí esté concentrada la información, ya no está concentrada. Lo que pasa es que hay pocos medios, pienso yo, que sí están contrastando la información, hablando con las diferentes fuentes y no solo quedándose con un pedazo, ¿no? No solo quedándose con la postura a favor de y en contra de, sino diciendo, bueno, que hable y que hable la gente, para tener como un panorama mucho más claro. Pero yo no creo que la información esté concentrada. Estaba concentrada por allá en la década de los 90 y al inicio de este siglo, pero ahora ya no está concentrada. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cómo afecta la seguridad la capacidad de realizar investigaciones exhaustivas sobre temas delicados? ¿Me la repites, por favor? Por supuesto. ¿Cómo afecta la seguridad la capacidad para realizar investigaciones exhaustivas sobre los temas delicados? No, el periodista siempre tiene que estar supeditado a que lo amenacen, a que le suceda algo, porque tú estás hablando temas que no le convienen a otros. Fíjate, he visto y le he hecho seguimiento a eso. Hay periodistas que tú ves una persona en X, por ejemplo, cuando saca una investigación en contra de alguien, abajo está Pepito Gómez, vamos a ponerle Pepito Gómez. El periodista saca esa información. Pepito Gómez dice: qué gran periodista eres, ese tipo es un corrupto. Pero cuando el mismo periodista saca una información en contra del candidato que le gusta a Pepito Gómez, entonces Pepito Gómez escribe debajo en la barra: usted es un mentiroso, deberían acabar con su vida, por falso, por mentiroso, periodista mediocre y un montón de barbaridades más, ahí abajo. Eso pasa con el periodista. El periodista es bueno para la gente en la medida en que no afecte lo que le interesa. Y el periodista no está hecho, a nosotros no estamos diseñados para agradarle a todo el mundo. Periodista que le agrada a todo el mundo, pues ese no es buen periodista, punto.
Ya. Así de sencillo. Entonces, yo, por ejemplo, considero que no soy agradable para muchos actores políticos y para otros actores como las bandas delincuenciales de la ciudad, no soy agradable para esos personajes. Entonces, pues evidentemente, yo me tengo que atener a eso, ¿no? Y tomar mis precauciones frente a eso. Cuando arranqué en mi época de reportero, a todos los reporteros de orden público, incluyéndome a mí, nos amenazaron los paramilitares de muerte. Y varios de mis colegas y amigos se fueron del país porque estaban amenazados y temían por su vida. Algunos nos quedamos, la mayoría nos quedamos, creo yo. Pero muchos se fueron, hoy día viven en Canadá y en otros países. Y con base en lo que tú me dijiste, ¿tú crees que hay como protocolos de seguridad que te garanticen a ti, me siento seguro? Buena pregunta. No lo sé, no sé qué tan buenos sean. No, yo creo que son los protocolos de seguridad de nuestra casa editorial, pero no tengo cómo responder si son lo suficientemente buenos. No sé, no te puedo decir sí o no, no lo sé. La pregunta es, desde tu experiencia personal, ¿cómo evaluarías el acceso a la información en el ejercicio de tu trabajo periodístico? Yo creo que el periodista hoy día tiene acceso a todo, ¿no? Porque tiene archivos digitales, físicos para investigar, porque gracias a la Constitución del 91 podemos pedir mediante derechos de petición, y si no entregan la información mediante tutela, la información pública, que es de libre acceso. Además podemos cuestionar, podemos indagar, podemos, mediante entrevistas de algunos afectados con algunas situaciones, entrar en el mundo de la información que en teoría está oculta, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que los medios digitales crecen, en la medida que los medios o herramientas jurídicas son más robustos, tenemos cada día más acceso a la información. Creo que hasta ahorita acabamos las preguntas. Te agradecemos con el corazón porque ese es un trabajo realmente importante para nosotras, para la universidad. Muchas gracias por tu tiempo, por esas maravillosas respuestas. Y ya, bueno, ustedes están en este momento en la casa de medios más tradicional de este país, en la casa editorial El Tiempo. Lo que hay atrás nuestro es la redacción del periódico y al otro lado está el estudio de noticias de City TV, el centro de un montón de contenido y de información para los colombianos que todos los periodistas, creo yo, al 100%, hacen una labor de corazón, entregando sus horas de esfuerzo a buscar esos eslabones de la vida cotidiana para que la opinión pública se entere de lo que está ocurriendo. Creo que lo hacen los colegas, compañeros, de una manera sincera y creo que eso le aporta muchísimo al país. Tenemos un privilegio nosotros, colegas, les digo ustedes, colegas, y es que contamos la vida en tiempo real. La historia de la humanidad la contamos cada segundo. Lo que ustedes están entrevistando, al que están entrevistando ahora y ustedes mismas con sus contenidos en unos años, todo esto que están haciendo va a servir para que las futuras generaciones se enteren y se contextualicen de lo que ocurrió en esta época, ¿no? Cuando estemos por allá viejitos o ya no estemos, muchos van a hablar del contenido que hicimos. Eso es un privilegio de esta que es, sin duda alguna, la mejor profesión del mundo. Ok, listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues antes de terminar el video, queremos saber si nos da la autorización para mostrarlo hacia la CUN, hacia los profesores, estudiantes de medio educativo. Desde luego que sí. ¿Yo cómo hacer? Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto.